violencia política en el Perú, en las obras del escritor Luis Fernando Cueto. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, gracias por la invitación a la Universidad César Vallejo, a la Dirección de Cultura, a la Asociación Cordillera de mi amigo Omar Robles. Y gracias a ustedes por venir a escucharme, estudiantes de Derecho, futuros colegas. Yo también, casi a vuestra edad, estudiaba en las salas universitarias Derecho. Y creo que esto es una parte esencial en mi formación como ser humano, ¿no? Nunca se deja de ser abogado, pues estamos marcados por eso. Yo tuve la fortuna de ejercer el derecho y llegué a ser decano del Colegio de Abogados del Salta. Y justamente en ese año que fue elegido, también fue elegido César Álvarez, presidente regional de Ancash. Entonces pude ser testigo directo, presencial, de acciones de violencia política que transcurrieron en nuestra región. Pero el derecho también me amplió la mente para ver otros problemas, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención la estrecha ligación que hay entre derecho y literatura. Creo que el libro donde más se recrea la búsqueda de la justicia es El Quijote. Y si ustedes recordarán, Sancho Panza después es nombrado rey de una isla inventada, Barataria, donde él hacía justicia todos los días. Le traían casos inventados, ¿no? Los mismos personajes de la novela actuaban como actores y le proponían casos. Y Sancho Panza, que era un hombre que no tenía educación, que no sabía leer ni escribir y que era, pues, que reaccionaba casi con acciones primarias, resultó siendo un juez pero muy justo, muy equitativo, que tenía un sentido común increíble para resolver los problemas. Y es que Sancho Panza no creía en una justicia etérea, ¿no? La justicia es un valor, es cierto, está en nuestras reglas de valores éticos, pero Sancho Panza creía la justicia como una materialización de un derecho. Entonces, no era tanto la justicia de los códigos ni la justicia que está en la mente de las personas, era la justicia que está en la tierra y que sirve para resolver los problemas materiales de la gente. Así Sancho Panza percibía la justicia. Y miren que han pasado casi 500 años de esta edición del libro y un economista de la India, Amartya Sen, ganó un premio Nobel de Economía justamente por su sentido de la justicia material, tal como pensaba Sancho Panza. La justicia que no se materializa es solamente una entelequia que está en el aire o está en los códigos, pero que no sirve para nada. Entonces, Amartya Sen pone, pues, las luces, los reflectores, en una justicia que sirva para solucionar los problemas reales de la gente. En una sociedad donde no hay una educación de calidad, no hay justicia. En una sociedad donde la gente, como la peruana, 40% en extrema pobreza, no hay justicia. Entonces, en una sociedad donde tiene todo el sistema de salud pública colapsada, como en Perú, no hay justicia. Entonces, la justicia no solamente está en los tribunales, la justicia tiene que estar en las calles y en las instituciones tutelares, tiene que estar en las instituciones que nos van a resolver los problemas. Entonces, olvidémonos por un momento de la justicia de los códigos, ¿no?
porque esa es una justicia quizá ideal. Y pensemos en la justicia de resolverle los problemas a la gente acá, ahora, no dejar para mañana. La justicia que pospone los problemas y llega tarde no es justa. La justicia tiene que ser ahora, y esa es tarea de ustedes. No es tarea de nosotros, porque los de mi generación ya se están muriendo y ya doblamos la esquina. Es tarea de ustedes. Y si ustedes no la asumen, nadie la va a hacer. Nadie va a hacer la tarea por ustedes. Entonces, tender los rieles de un país que se conduzca en paz y en justicia no es tarea de sus mayores, ni de los que van a venir. Es tarea de ahora, porque el futuro se construye ahora. No le tiren la pelota a sus hijos, a sus nietos. Ahora se construye la justicia. El gran pecado de mi generación, y creo que de la generación de mis padres, fue posponer estas soluciones. Pensar que va a venir alguien del cielo, que va a caer cada 5 años en un proceso electoral a resolver los problemas de la gente, esa es una ilusión. No va a haber ningún político, ningún presidente, ningún ministro que va a resolver los problemas de la gente. Estos problemas los resuelve la sociedad viva, organizada, que son ustedes y soy yo también. Entonces, yo escribí un libro hace 2 años atrás que se llama Balada para los Arcángeles, justamente sobre esta propensión que tenemos los peruanos de que venga alguien de algún lugar que caiga del cielo y nos resuelva los problemas. Por eso es que somos tan apegados a los caudillos, ¿no? Desde la independencia, que venga un Bolívar, que venga un Castilla, que venga un Salaverry, que venga quien sea a resolvernos los problemas que nosotros no asumimos ni resolvemos. Entonces eso es lo que nos tiene a nosotros como estamos, siempre postergando las soluciones a nuestros problemas. Pero yo creo que ha llegado el momento en que ya no se puede esperar más. Estamos rebalsados por todos lados de injusticia y tenemos que poner ya los rieles para que el país se conduzca como se conducen los países serios, planteando un gran programa nacional para resolver los problemas y asumirlos, así venga quien venga, asumirlos y darle solución. Yo no es que sea un propagandista de los políticos alemanes, ¿no? Tengo muchas objeciones con ellos, pero me llama la atención la manera en que ellos se organizan y establecen políticas de Estado a largo plazo. De tal manera que venga el presidente que venga, esté el canciller que esté, ellos siguen adelante cumpliendo esos programas. Y los políticos de turno solamente son personas, funcionarios que dan cumplimiento a esos programas. Y los partidos políticos y la sociedad está pendiente para rendirle cuentas. Ellos no llegan al poder a hacer lo que les da la gana, como lo que pasa acá, que cada 5 años empezamos de cero y nacemos nuevamente a aprender a caminar, a gatear y a hablar y perdemos tiempo. No, así no maduramos como sociedad. Siempre vamos a ser una sociedad adolescente o una sociedad infantil. Necesitamos programas a largo plazo con políticas de Estado para solucionar los problemas. Y como repito, estamos rebalsados ya por la injusticia, una injusticia inveterada que tenemos no solamente desde que somos repúblicas, sino desde mucho antes incluso de la conquista. De eso vamos a hablar ahora. Bueno, el tema de ahora es la literatura de la violencia, o literatura y violencia. Hasta hace algunos años atrás, en la década del 90, un ensayista norteamericano, Mark Cox, escribió un pequeño artículo donde decía que le extrañaba a él de que los escritores peruanos
a pesar de estar involucrado el país en el conflicto con Sendero Luminoso y el MRTA en la década del 80 y 90, no hubieran producido una gran literatura de la violencia. Bueno, pues parece que sus palabras fueron premonitorias, porque a partir de esa década se desarrolló una gran literatura en el Perú, una abundantísima literatura con el tema de la violencia. Pero muchos han llegado a creer de que se ha descubierto la violencia en el Perú y que recién la literatura estaba tocando este tópico, y eso no es así. El Perú es una nación inveteradamente, por largos años, azotada por la violencia. Y como repito, no solamente con la conquista ni con la república, desde que estamos acá en este lado de la tierra. Hemos tomado por cierto en nuestras clases de historia que nos imparten en los colegios que el incanato fue un imperio de bienestar, de paz, de tranquilidad, donde la gente vivía muy tranquila, donde tenía el futuro asegurado y donde los incas eran paternalistas, casi unos bienhechores, ¿no?, que procuraban el bienestar y eran amantísimos de sus súbditos. Esa es una pintura que nos ha regalado el Inca Garcilaso sobre el imperio, pero es una pintura que no fue así, nunca fue así. El incanato fue un estado militarista de conquista, fue un estado imperialista y fue una organización castrense muy severa. La gente, los pobladores, los jóvenes sobre todo, estaban sometidos a una maquinaria de violencia y de muerte y de explotación. Los jóvenes eran llevados constantemente a las guerras de conquista y no podían expresar su voluntad. Entonces, constantemente, salvo la élite cusqueña, constantemente eran llevados a los enfrentamientos, a conquistas de tierras que ellos no necesitaban, ni pedían, ni querían. ¿Qué fue el imperio de los incas? El imperio de los incas fue un estado imperialista. Se llama que es imperialista porque conquista a otros estados y a otras etnias, impone su jus imperium a otras sociedades, a otros estados. Y el estado inca, como sabemos, tenía bajo su dominio a más de 150 naciones. De tal manera que la élite quechua llegó a ser una isla, un lunar dentro de un mar de naciones conquistadas. Se estima que el imperio tenía una población de 12 millones de personas, de las cuales la sociedad quechua, la etnia quechua, no llegaba ni a 2 millones. Entonces estamos hablando de que era un lunar en un cuerpo vastísimo de naciones sometidas. Entonces, cuando yo escucho a alguien decir que aspira o que quiere volver a la época del estado incaico, ¿no?, al orden incaico, yo entiendo que esa persona quiere volver porque sueña que él va a ser de la élite quechua, pero tiene muchísimas posibilidades de ser de las naciones conquistadas. O sea, si regresamos al pasado, esa persona va a estar, como se dice en criollo, jodida. Si regresáramos, por ejemplo, yo no voy a ser de la élite quechua ni de vainas, porque no soy quechua. Entre mis sangres tendré, pues, no sé, rasgos sanguíneos de Chavín, de acá de Ancash, o quizá de Moche, del norte del Perú, pero no quechua.
Entonces, si regresamos, yo voy a ser un miembro de una nación sometida. Y si regreso joven, voy a ser un miembro de un ejército de conquista en el cual yo estoy sometido y estoy obligado a pelear en guerras que no me incumben. Entonces, ese fue el imperio. El imperio incaico fue una maquinaria de conquista y fue una maquinaria de sometimiento y muerte de ingentes cantidades de jóvenes, porque son los jóvenes los que van a pelear, no los viejos. Ese fue el imperio. De otra manera no se hace conquista de 150 pueblos. Esa historia de que se conquistaba con reciprocidad, de que te regalo algo para que me regales tu libertad y tu tierra, es también una parte de una fábula. Ya se sabe ahora que el Estado incaico empleaba estas tácticas de reciprocidad con imperios que le podían hacer la pelea. El caso más conocido es la conquista de Chincha, del imperio Chincha, que no lo llevó a conquistar como se conquistaban a las otras etnias, ¿no? Porque los chinchas siempre mantuvieron su privilegio. Era una nación privilegiada dentro del Estado incaico. Pero a los demás los conquistó, no voy a decir a sangre y fuego porque no empleaban la pólvora, pero sí a sangre y a garrote y a macanazos. Así los fue conquistando. Entonces, desde entonces, nosotros hemos sido una nación marcada por la violencia. Cuando llegaron los españoles o los europeos, esta violencia se acrecentó, ¿no? Porque de 12 millones, que era la población, bajó a menos de 1 millón. Entonces, es evidente que se produjo un genocidio. Trajeron enfermedades, sí, pero la mayor mortandad se produjo en las explotaciones, sobre todo en las minas, ¿no? Y en los obrajes. Los conquistadores que llegaron al Perú no fueron los pioneros que llegaron a Norteamérica para formar una nación. No llegaron con las intenciones de enraizarse y formar una gran nación. Llegaron con las intenciones de sacar la mayor cantidad de oro e irse, regresar a España a gastarlo, ¿no? Aunque a la larga se quedaron. Y la prueba somos nosotros, ¿no? Que la mayoría tenemos apellidos españoles. Esa es la prueba. Entonces, de esas maquinarias de conquista y de violencia, nosotros somos hijos. Somos hijos, por eso yo digo, somos hijos de la violencia, ¿no? ¿Y cuándo vamos a ser hijos de la justicia y de la paz? No cuando llegue alguien a formarnos una nación en justicia y en paz, sino cuando nosotros mismos la construyamos, porque nadie va a venir a hacer la tarea que nos corresponde a nosotros. Pues bien, esta nación no ha dejado de estar jaloneada por la violencia en la época de la República. Es más, las instituciones de la República, después de la emancipación, casi fueron las mismas instituciones del virreinato, las mismas instituciones que fundó el virrey Toledo acá para hacer una administración virreinal más eficaz y de mayor producción para ellos. Entonces, cuando se hizo la independencia, básicamente lo que se cambió fueron los dueños del poder. Ya no estaban los españoles, pero fueron relevados por los criollos y poco a poco después por los mestizos. Pero las instituciones de explotación, de segregación, de violencia continuaron. Y algunas continúan hasta ahora, ¿no? La administración de justicia, por ejemplo, sigue siendo casi con los mismos paradigmas de la época de la colonia. Nosotros, no sé si ustedes se habrán fijado en las sentencias, vayan a los juzgados y lean las sentencias.
Las sentencias dicen en los fallos, administrando justicia. Entonces, como se administra una pastilla a un enfermo, yo estoy ahorita con la gripe, voy a la farmacia y administro una pastilla para curarme esa gripe. Esas pastillas están en los códigos, están en las leyes, administramos pastillas para resolver un problema. Pero ¿qué pasa cuando nos traen un problema nuevo? Que no existen leyes, ni existen antecedentes para resolver esos problemas. Hace poco nomás, a un señor que tenía hijos gemelos que habían nacido en el extranjero con vientre de alquiler, este señor que tiene un programa de la televisión, no tenía justicia aquí en el Perú. A pesar que la Constitución dice que la identidad de los niños se protege, estos niños han estado no sé cuántos años acá en el Perú, sin nombre y sin nacionalidad. ¿Por qué? Porque nuestros jueces no son hacedores de justicia. En los fallos en Estados Unidos, en los fallos dicen haciendo justicia, son hacedores de justicia. De tal manera que si no hay una ley, no hay un antecedente, yo tengo que inventarlo y tengo que resolver un problema y hacer justicia. No soy un administrador de justicia como administro pastillas a un pollo, no, hago justicia. Entonces, esos paradigmas vienen desde la colonia. No somos capaces de resolver nuestros problemas en justicia. Y ahora hemos visto que nuestras instituciones tutelares están rebalsadas. El Poder Judicial es incapaz de solucionar nuestros problemas ahora, acá, no los soluciona. Hace un tiempo atrás yo escribí un artículo donde decía de que el Perú estaba encaminado en una carrera franca a ser un Estado fallido. Y lógicamente los peruanos, como son tan patriotas, me criticaron. Todos decían que yo estaba casi loco, porque el Perú para ellos es un Estado fuerte, que cumple con sus instituciones tutelares, que soluciona los problemas de la gente, que no hay pobreza y no hay nada. Pero es la verdad. El Perú ahora, más que hace 3 años, está más cerca de ser un Estado fallido. ¿Cuándo es un Estado fallido? En primer lugar, cuando los poderes del Estado no funcionan. Cuando tenemos un poder ejecutivo al mando de una persona que en vez de solucionar los problemas de la gente, prefiere aniquilar a la gente, matarlos en las protestas, en vez de ir a solucionar los problemas de fondo, es porque ese poder del Estado no funciona. Cuando tenemos el poder legislativo, que vive de espaldas a la realidad del pueblo, y vemos que un congresista llega a un poblado abandonado y se muere porque en esa posta médica no hay un desfibrilador, ni siquiera hay un médico atendiendo en horas de la noche, es porque ese poder del Estado no se ha preocupado nunca de solucionar el problema de salud de la gente. Y como digo, el sistema de salud está colapsado. Se creó hace años los vasos de leche y los comederos populares como una cuestión transitoria, y ahora somos un país que está lleno de vasos de leche y de comederos populares por todos lados. Pero no es que no hagan falta, sino que no hemos sido capaces de combatir la pobreza, y la pobreza se ha extendido pues exponencialmente. Lo que fue una medida pasajera se ha quedado para siempre, porque hay más pobres. Entonces no hay medidas en el Congreso orientadas a solucionar los problemas de la gente, porque el Congreso vive de espaldas a la realidad del país. Ustedes que son abogados, que van a ser abogados, pueden darse cuenta. Hace poco han dado una ley para combatir el robo de celulares. Pidieron facilidades al Congreso para dar decretos de urgencia. Entonces era la oportunidad para acabar con el robo de celulares. ¿Por qué roban celulares? ¿Y por qué los venden? Porque hay un mercado negro que comercializa con eso.
y porque hay una gente inconsciente que, a pesar que saben que matan gente, compran esos celulares manchados con sangre. ¿Qué es lo que han hecho los políticos en el Congreso? ¿Y qué es lo que han hecho los ministros en el decreto de urgencia? Han agravado las penas para los que roban celulares, pero esas penas ya estaban gravísimas en el Código Penal. Hay penas muy graves para los que roban con violencia, para los que roban con muerte, para los robos seguidos de muerte. Hay penas gravísimas. Reincidir sobre eso ya es una tontería. Ellos tenían que ir a acabar con el mercado, es decir, acabar con los receptadores. ¿Cuánto le han puesto de pena a los receptadores? 4 años. Ustedes como abogados saben que si la pena no es mayor de 4 años, el juez no le puede dar pena, le va a dar comparecencia. Entonces, ¿cómo queremos acabar con ese delito si los que mueven el mercado negro no se van a ir presos, si están libres? Y cuando lo vemos salir por la televisión, sale su nombre, pero no nos dicen que mañana, al día siguiente, el juez lo va a dejar en libertad. Entonces hacen todas unas cuestiones para la foto, para la televisión y el periódico, pero la realidad es que esas personas al día siguiente se van a ir libres. Anoche han hecho un operativo en el Hueco, no sé, estas cosas en Lima donde venden, y sacan en la televisión a los señores con su chaleco detenidos. Y la gente cree que es una gran cosa, pero nadie nos dice que mañana el juez va a dar libertad a todos esos receptadores, porque así está dado además la ley. Entonces han hecho una ley estúpida, han hecho una ley para los estúpidos, para quienes le creen. No es una ley que está orientada a resolver los problemas de la gente, porque la gente se muere a diario con estos robos. A diario matan por un celular que van a vender después en este mercado por 50 soles. Entonces, ese es un claro ejemplo de que este poder del Estado, el poder legislativo, no funciona. Tenemos 2 poderes que no funcionan. Y el otro poder es el poder judicial, que tampoco funciona, que tampoco es un poder hacedor de justicia, sino es un poder que administra justicia como administra una pastilla para un enfermo. Si esos 3 poderes del Estado, esos trípodes sobre los que se asienta el Estado no funcionan, estamos un paso adelante para ser una nación fallida, un Estado fallido. Otra característica es cuando las instituciones tutelares, llamemos la policía, llamemos la fiscalía, no funcionan. La policía está rebalsada por la violencia. No salen a decir porque no pueden decir antemano que están derrotados. Pero no tenemos una policía de investigaciones, que no tenemos una inteligencia policial. ¿Qué es lo que tenemos? El viejo estilo de los policías guardias, porque la policía de investigaciones fue desmantelada y los policías que trabajaban ahí se fueron en desbandada. Yo fui uno de ellos que me fui, porque no se podía trabajar. Yo fui formado para investigar delitos y desarticular organizaciones delictivas. Cuando se hizo la reunificación con Alan García, al día siguiente yo podía estar dirigiendo el tránsito o cuidando un penal, y la persona que dirigía el tránsito estaba investigando delitos y el que cuidaba penal estaba investigando delitos. Yo fui a trabajar a una unidad de investigación criminal con guardias civiles y guardias republicanos. A un chico, es guardia republicano, le dije que tome la declaración a una agraviada a las 8 de la mañana. Llegué al mediodía, lo encontré sentado con la señora y solamente había escrito su nombre. Era incapaz de escribir ni siquiera la introducción. Cuando me di cuenta, este chico solamente sabía escribir su nombre y algunos nombres más, era casi analfabeto. Entonces se hizo una perversión del recurso humano. Le dimos la investigación criminal a quienes no sabían absolutamente nada de esto, y a los peritos investigadores los mandamos a otros sitios. Ahí, como dice, parafraseando a eso, se comenzó a joder la investigación en el Perú, y la delincuencia ahora, como está, es una de las causas de la delincuencia como está ahora. El otro lado, el Ministerio Público.
Para mí es un gravísimo error que el Ministerio Público sea el director de la investigación criminal. Porque yo respeto mucho a los abogados, respeto a quienes se queman las pestañas de las universidades, pero ¿qué chico sale de la universidad recibiendo siquiera un curso de investigación criminal? Ustedes, no sé en qué año estarán en la Universidad de Derecho, ¿alguna vez les han ido a dar un curso de cómo se hace una investigación criminal? Un curso de operatoria policial, un curso de desactivación de explosivos, un curso de vigilancia política. ¿Y cómo se explica que un abogado que sale 23, 24 años llega a trabajar en una fiscalía y al día siguiente está dirigiendo una investigación criminal? ¿Qué diligencia puede dar ese joven cuando para investigar a una banda? No entiendo. ¿Cómo él puede estar dando directivas a los investigadores? Yo creo que lo que más quiere un delincuente ahora cuando lo capturan es que inmediatamente lo pasen a la fiscalía, porque ahí se empantana su caso. Entonces, estamos haciendo las cosas al revés hace mucho tiempo, y una de las consecuencias graves es la violencia galopante que vemos en la calle. Entonces, si no tenemos los poderes del Estado, ni las instituciones del Estado que funcionan, estamos más cerca, otro paso más a ser un Estado fallido. Pero ¿saben ustedes cuál es el último paso para ser un Estado fallido? Es cuando el cuerpo social, ustedes, yo, todos los que estamos acá y los que están afuera, le pierden la esperanza al país. Y eso es lo que está pasando ahora. Hasta agosto de este año, yo estaba viendo el noticiero en Alemania y llegó a ser noticia en Alemania que había 1 millón de jóvenes peruanos habían abandonado el país para no regresar. O sea, se habían salido del país. Y ahora estamos ya en el 11º mes y yo creo que ya tenemos 1 millón de peruanos que se van. No se van los viejos, como yo, se van los jóvenes como ustedes. Entonces se va el capital humano y se va lo mejor que tenemos, porque se van universitarios, se van chicos que han acabado la secundaria. ¿Y por qué los reemplazamos? Por chicos que vienen de otros países, sumidos en la violencia, sumidos en la pobreza extrema, sumidos en la vandalización. Entonces estamos cambiando lo mejor que tenemos por lo peor que nos mandan los otros países. Bueno, no se podría decir así tratando de seres humanos, ¿no? Pero así es. Así es. Entonces, cuando eso sucede, estamos ya en el abismo para ser un Estado fallido. Ahora creo que más cerca que hace 2 años cuando escribí ese artículo. Estamos así. Entonces, la situación obviamente no es que todos los jóvenes se vayan y el último apague la luz. La situación es que los que puedan quedarse se quedan. Se queden y empiecen a fajarse por este país. Los jóvenes de mi generación se fajaron por este país, pero estábamos jaloneados por un conflicto interno que no nos daba tiempo ni de pensar. Entonces, muchísimos jóvenes que han trabajado como yo no alcanzaron la edad adulta, no alcanzaron a tener familias, a tener hijos y a casarse, porque se fueron quedando en el camino. Otros contingentes se quedaron inválidos, minusválidos, mutilados. Hay un gran hueco generacional entre los jóvenes de mi tiempo, los que fuimos jóvenes, y lamentablemente ese gran hueco ahora se está repitiendo con los jóvenes que se van. Entonces, es verdad que estamos inmersos en una sociedad de violencia, pero si la violencia nos acorrala y nos obliga a irnos, entonces vamos a entregar el país no a los mejores, sino a los peores. Entonces, eso nos debe llevar a reflexionar, no solamente a los que estudian Derecho, ¿no? A todos, porque es tarea de todos. Pero yo creo que los abogados son quienes tienen más cercanía con las instituciones, quienes están más cerca de la legislación y de los cuerpos jurídicos, quienes pueden cambiar la ley. Yo cuando
fui decano del Colegio de Abogados del Santa, tuve la fortuna de participar en una comisión para dar un proyecto de ley de participación ciudadana. Creo que he sido lo máximo que he podido aportar para el país, pero también mi gran decepción, porque nos juntamos un grupo de abogados que formábamos parte de la directiva del Colegio de Abogados a nivel nacional para hacer esta ley, y cuando presentamos el proyecto en el Congreso, gente que no eran abogados, gente que incluso no tenía profesión, gente que estaban desligados totalmente de los problemas de la nación, tacharon gran parte de este proyecto que se proponía, por decir, nombrar jueces por elección popular, nombrar fiscales por elección popular, hacer una verdadera participación política en elecciones primarias, en los partidos antes de irnos a las elecciones que vemos ahora y que sacan los presidentes que sacamos ahora. Entonces estábamos proponiendo una democracia dentro de los partidos políticos para escoger a buenos candidatos. Todo eso se tachó. Y lo tacharon aquellos que sabían que de aprobarse esta ley, ellos no iban a tener espacio, no iban a tener participación. Entonces, ni tontos que fueran, dijeron, no, con esto no nos vuelven a elegir nunca. Y lo tacharon. Como repito, se perdió esta ley y aprobaron cosas intrascendentes. Pero ustedes están jóvenes y pueden retomar esto, pueden exigir, porque después de todo es vuestro futuro. De eso se trata, de tener buenos candidatos. A veces dicen, los peruanos eligen mal, pero caramba, ¿qué vas a elegir si todos los que te ponen en la lista son malos? ¿No? Es una locura. Entonces, si no hay ese filtro previo, van a seguir siendo malos todos. Y ustedes tienen el derecho de exigir buenos candidatos. Pero si no hay esta ley de elecciones primarias, previas, de un filtro democrático dentro de los partidos, ya vemos lo que pasa. Y los partidos, ahora ya no son partidos. Algunos son organizaciones criminales u otros son partidos combi, que llevan gente solamente para las elecciones y cobran cupos para poner candidatos. Todas esas cosas se hubieran sacado de lado si se hubieran aprobado esa ley. Pero lamentablemente así es. Este país donde están en los puestos que deciden las personas menos idóneas. Y deciden pensando en ellos, no pensando en el país, en la gran cantidad del cuerpo social, que son más. Entonces esos son nuestros grandes problemas. Tenemos, o tienen ustedes, un reto inmenso por delante. Quizá estamos en una hora decisiva para el país, ¿no?, de dejar de ser un Estado o de continuar para adelante en el futuro. Y ese reto tienen que tomarlo ustedes ya, ahora, porque el futuro del país es ahora, no puede esperar más. Bueno, no quiero ser pesimista ni plantearles un panorama oscuro, porque siempre hay lugar para la esperanza. Ese siempre es mi idea, siempre hay un lugar para la esperanza. Yo creo que me he excedido, quería que esto sea un diálogo, no un monólogo, pero si tiene alguna pregunta que hacerme, podemos conversar con la total libertad. Para eso he venido, no para hablar yo solito, sino para conversar con ustedes. Muchas gracias, fuerte los aplausos. La justicia se debe realizar ahora, no se puede postergar más. Interesantes palabras, reflexiones y sobre todo la vivencia que nos ha transmitido nuestro gran escritor Luis Fernando Cueto Echevarría, dándonos el mensaje de que seamos nosotros la esperanza de nuestro país, seamos la esperanza de nuestro Perú. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, por favor, que puedan aprovechar sin miedo a expresar todo lo que piensan, lo que sienten, porque también nuestro escritor ha sido estudiante, ¿verdad?, como nosotros. Ha tenido dudas, así como nosotros, y todo eso también, la verdad, las dudas le han ayudado también a crecer, a formarse. Y es importante que aprendamos también de lo que nosotros queremos hoy compartir.
Así que por favor los invitamos a que si tienen preguntas levanten la mano y les cedemos la palabra para que sea un conversatorio. Muchas gracias. Adelante. Para motivarles a todos ustedes, también soy un viejo, una generación, pero en esa generación lo que acabamos de escuchar, más o menos vernos ese panorama del gobierno especialmente que vivimos en Ancash. Porque hablar de política es hablar desde 1821, del siglo pasado al siglo XXI. Por eso siempre en mis comentarios yo periodísticamente hablo de los verdaderos que hacen mucho daño especialmente a la sociedad guaracinga. Y lo peor todavía cuando vemos los canales nacionales. Muchas gracias. Bueno. Como usted dice, no hay que remontarnos muy lejos. ¿Qué es lo que pasó en Ancash? Teníamos políticos ciertamente corruptos, incapaces, ya los teníamos. Pero en Ancash se dio algo que después se ha tomado como modelo en otras regiones. La asociación entre la política y el crimen organizado. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Junín, ¿no? Y esa maquinaria es la que llevó al poder a Pedro Castillo. Ese fue el sueño de César Álvarez. César Álvarez soñaba con ser presidente, con una maquinaria fruto de una asociación de la política con el crimen organizado. ¿Qué había pasado? Este señor insurgió en la política como un abanderado de la lucha contra la delincuencia y contra la corrupción. Me acuerdo que él fue y se inscribió en el partido de Popio Olivera, un señor que tenía unos pelos de payaso y andaba con una escoba. Llegó al municipio de Chimbote un día con un adjunto que soltó unas ratas en la puerta del Palacio Municipal y él la mató a escobazos. Salió en todos los periódicos. Era una persona muy histriónica y que sabía pues cómo llamar la atención, muy efectista para salir en los periódicos. Él postuló a todo, a la alcaldía, a la región, al Congreso, y en todo perdió. A la final postuló para la presidencia regional y se asoció con dos organizaciones criminales. Uno que era el Sindicato de Construcción Civil, que se dedicaba muy poco a construir y mucho a extorsionar, no solamente a las obras públicas, sino a las obras privadas. Si veía que una persona estaba levantando su casa, iba y le pedía un cupo. Pero tenía su modalidad de pedir un cupo. Ahí está en Cosecha de Tiburón en el libro. Él primero no pedía dinero, sino pedía cupos de trabajo. Entonces le pedía el 10%. Si tenías 10 trabajadores, pedía que le paguen un trabajador para él. Pero no mandaba un trabajador, mandaba un delincuente. Mandaba una persona que entraba a robar y a pelear con los trabajadores y a robarse los materiales. Y no trabajaba. Entonces, lo que buscaba era que el dueño de la obra le diga: ¿sabe qué, señor? Llévese a su trabajador y yo le pago el importe de este señor. Era una especie, era un cupo, como pedía Al Capone y como piden ahora los venezolanos aquí en el Perú. Era un cupo. Eso se da en las obras privadas. En las obras públicas el cupo era mayor, porque era mayor el número de trabajadores. Entonces, con ellos se asoció, con un señor Nolazo, que era el dirigente de ese sindicato de construcción civil. Su otro aliado fueron los comandos, que fue un grupo de ex reclutas que se asociaron para supuestamente sacar un periódico, pero ¿a qué se dedicaban? También a extorsionar. Hacían desalojos extrajudiciales, invasiones, cobraban cuentas extrajudiciales, golpeando a la gente, se apoderaban de lo que querían. Entonces, con estas dos organizaciones, él se unió para postular a la presidencia de la región y ganó. Entonces ya nos imaginamos cómo él iba a conducir la región.
Pero sucedió que ese año, o el año pasado, hubo un récord de exportaciones por Antamina. Y al año siguiente, cuando él ganó, entró al poder, Ancash recibió un cheque por cargo minero como no ha recibido nunca en su historia. Más de 10.000 millones de soles. Y él, en su demagogia y en su alucinación, planteó que iba a hacer mega obras, mega puertos, mega aeropuertos, mega hospitales, mega colegios. Y comenzó a derribar todo eso. Destruía colegios, destruía hospitales y nunca más los volvió a construir. Hasta ahora en Chimbote, no sé si acá, hay hospitales que están, colegios que están en el escombro, que nunca más los volvió. ¿Por qué? Porque empezó una guerra entre ellos, entre estas organizaciones delictivas, por apoderarse del dinero del cargo. Tanto se pelearon que cada uno contrató su círculo de sicarios y entre ellos comenzaron a matarse. Y eso cuesta. Cuando se dieron cuenta se habían gastado la plata del cargo y no habían hecho absolutamente nada. Pero César Álvarez estuvo en un tríceps de formar su partido, de hacer una organización, un partido político de alcance nacional, porque incluso puso, no sé si 3 o 4 parlamentarios en el Congreso, gente que lo defendía a capa y espada. Lo que ha hecho Cerrón ha cumplido el sueño de César Álvarez. Lamentablemente él tenía el impedimento para ocupar cargo público y utilizó a Castillo, pero ese era el sueño de César Álvarez. César Álvarez, cuando conversaba, incluso conversó conmigo varias veces, él se figuraba dentro de unos años como presidente del Perú y manejarlo todo como una gran mafia, como una gran organización criminal, como manejaba su partido, cómo se manejaba este sindicato de construcción civil y cómo se manejaban los comandos, que eran partidas de delincuentes, nada más. Entonces, así él pensaba manejar el Perú. Yo tuve no sé si, la suerte de conocerlo a él. Yo era abogado de una fábrica y un día hubo una reunión de directorio, yo fui y un hombre flaquito, delgadito, me abrió la puerta, un vigilante. Él era César Álvarez. Después se acercó a mi oficina de noche y me contó sus sueños de grandeza, que quería ser político, que quería transformar el país, que quería combatir la corrupción, la delincuencia, todo, un superhéroe que acabó en un superdelincuente. Entonces, es una mezcla de todo, de la asociación entre la política con la delincuencia, pero también en el bajísimo nivel de compromiso social de la gente. La gente votaba por él, compraba las promesas que él les hacía y la mayoría de sus promesas eran irrealizables. Eran totalmente irrealizables, como repartir el cargo minero, por ejemplo, entre las familias, que eso está prohibido por ley, pero la gente le creía. La gente le creía que él iba a ir de casa en casa repartiendo dinero, y por eso votaba. Entonces se aprovechó de todas estas condicionantes, ¿no? Pero el modelo César Álvarez se ha replicado en varias partes del Perú. Y ahora nosotros vemos que lamentablemente la mayoría de las regiones del país están involucradas en temas de violencia, de criminalidad, de corrupción. Es una escuelita que se ha extendido. El presidente regional de Tumbes, igual que César Álvarez. El de Lambayeque, igual. Todos corruptos y ladrones y asociados con la delincuencia, por todos lados. El de Arequipa, igual. Todos. Entonces, es un cáncer que se ha ido expandiendo. Todos tienen esa ilusión de llegar a la presidencia, al más alto escalafón, a como dé lugar. ¿No? El fin justifica los medios. Y esos medios pueden ser incluso asociándose con las peores de las bandas criminales que hay en el país. ¿No? Eso es lo que pasó en Ancash. Y lo que pasó en Ancash de chiquito se ha replicado en el Perú a un nivel macro. Ahí estamos. Sí, buenos días y felicitar por la noticia y también a los organizadores.
preside, hablaba el comportamiento de los políticos. Yo pregunto, con la clase política de Perú es culpable, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, no comparación, pero ¿cómo se entiende a los políticos? ¿Existe la derecha, la izquierda en Europa? ¿Es correcto decir eso ahora en estos tiempos, así en forma global? Sí, todavía existe la derecha, la izquierda, y la extrema izquierda y la extrema derecha, y los partidos del centro, hay los partidos verdes, que son los ecologistas. El problema es que no es que quiera santificar en ningún parte del planeta existen los santos, ¿no? También hay políticos alemanes que tienen sus fallas. El asunto es que el manejo es distinto. Por ejemplo, yo creo que en el Perú hace falta una reforma constitucional, pero una reforma que tenga que ver, sí, con la cuestión económica, pero creo que la reforma principal tiene que darse en el capítulo político, en la organización del Estado. Por ejemplo, estamos ya varias ediciones presas de la ingobernabilidad, que llega un nuevo presidente y comienzan las ambiciones en el Congreso por tumbarse el presidente y nunca hay un periodo de tranquilidad para gobernar. ¿Por qué? Porque con este sistema que tenemos ahora, casi siempre se elige al presidente en la segunda vuelta, y el que gana en la segunda vuelta es el que perdió en la primera vuelta, de tal manera que sale presidente alguien que no tiene mayoría en el Congreso, y así va a gobernar. Y nosotros sabemos ya, por varios episodios, al menos los que ya peinamos caña, así lo tumbaron a Belaúnde en su primer gobierno, así lo tumbaron a Bustamante y Rivero, ¿no? en el 48. Entonces, en un país con tanta inestabilidad no se puede gobernar sin mayoría en el Congreso. Esto lo han vivido no los alemanes, sino los europeos hace años, antes que nosotros. Y ellos han dado fórmulas para salir de esta ingobernabilidad. De tal manera que ellos eligen. Bueno, en Alemania el presidente es una figura simbólica y el que dirige el poder ejecutivo es el canciller. Pero el que gana las elecciones no necesariamente va a ser canciller, porque empieza una carrera con el que quede en segundo puesto para hacer mayoría calificada en el Congreso. Entonces, alianzas que le garantice un periodo de estabilidad para gobernar. Quien va a ser canciller es el que alcance esta mayoría calificada. Y se ha dado algunos casos que quien quedó en segundo lugar y logró hacer estas alianzas, llega a ser el canciller. Porque ya saben, por experiencia han pasado por esto, que no se puede gobernar sin tener pues un respaldo en el Congreso, ¿no? Eso ya lo han visto, ¿no? Y así que hay experiencias de las que nosotros nos podemos aprender, ¿no? Por eso yo creo que necesitamos un ajuste de clavijas en el capítulo político, en la organización del Estado. Otro capítulo que yo creo que se debe es la regionalización. Se debe reajustar. No somos un país para tener 25 regiones, 24 más el Callao. No podemos, porque no tenemos cuadros políticos para dirigir a nivel nacional en Lima. Menos lo tenemos para tener 24 parlamentos y 24 presidentes chiquitos en todos lados. Como no lo tenemos, eso acaba en corrupción, en delincuencia y en ineficacia. Creo que el país, como lo propuso Tauro del Pino, debería tener regiones transversales, ¿no? Pocas regiones, quizás 5 o 6, que tengan costa, sierra y selva, y que se apunte a integrar todos con la Amazonía. Entonces, que sean núcleos de producción, pero integrados. Y ya no
ya no mirar a Lima, ¿no? Hacer en esas 5 regiones una verdadera descentralización. Porque no tenemos, porque alguien puede creer que Tumbes, Tacna o Moquegua pueden ser regiones. No pueden ser, a las justas, ni departamentos, a las justas son unas provincias, pero son regiones acá. Entonces, esa es una de las grandes contrariedades que tenemos, ¿no? Y que necesitamos ajustarnos. Pero, como digo, eso lo tienen que hacer los que van a venir, pues, ¿no? Los jóvenes. Creo que uno de los grandes pecados de la generación mía fue que la mayoría de los hombres más capaces y honrados y buenos abominaron de la política, descreyeron de la política, se desilusionaron de la política, y yo me incluyo. Y eso es un pecado, porque cuando los mejores le dan la espalda a la política, le están dejando el camino a los peores. Y espero que los jóvenes ahora no cometan el mismo error. Los jóvenes tienen que involucrarse en la política y tienen que tomar el control de los partidos y tienen que depurarse, ¿no? Los partidos que se conducen como organizaciones criminales tienen que reconducirlos o tienen que refundarlos. El Perú necesita una refundación en ese sentido. Necesitamos que los jóvenes lleguen a la política con nuevas ideas, ¿no? Con nuevas propuestas y sobre todo con las uñas cortas, ¿no? Que se vayan limando desde ahorita. Quiero hacerte algunas preguntas, aprovechando el momento. Bueno, justo la frase que utilizas de Perú fallido, ¿no? Me hace recordar la frase de Sinesio López, que en un momento también mencionaba el Perú como país inviable, que en sí son frases muy fuertes, ¿no? Porque despersonaliza una realidad. Y acá tenía algunas preguntas. Una era, por ejemplo, los antropólogos señalan de que para poder conocer la realidad y sobre eso también actuar, hay que ver lo que la persona, el otro piensa, ¿no? Lo que hace y lo que dice. No sé si esa noción dentro del campo de la investigación propiamente lo podemos ver dentro del derecho en busca, si queremos justamente hacer justicia, ¿no? Entonces, si quizás esa metodología antropológica lo que plantea se puede contextualizar bien en el derecho mismo. La otra pregunta que me nace es que esta situación en la que nos encontramos como sociedad peruana tiene que ver mucho con cómo se ha estructurado finalmente las instituciones a tal punto que normaliza un conjunto de quehaceres y al punto que se puede convertir en un hábito. Lo digo un poco recordando, por ejemplo, a este autor francés Bourdieu, en la que mencionaba cómo las instituciones públicas como la educación terminaban por orientar a una forma, por ejemplo, de comportamiento, de hacer las cosas como tal. Entonces, ha llegado un momento en el que, justamente utilizando la frase de hacer justicia, ese hacer justicia realmente no existe en tanto básicamente la administración a partir de unos códigos, porque otramente está en nuestro ADN. Entonces, eso ya está institucionalizado. Ahora, ¿cómo hacer para deconstruir eso en todo caso? Mira que es muy importante. Un Estado se organiza como un contrato social, ¿no? Eso ya lo dijo Rousseau. Entonces, es un acuerdo de voluntades, ¿no? Pero nosotros sabemos por Sieyes, ¿no? Y esto lo deben saber seguro los jóvenes cuando les toca estudiar derecho constitucional, que la nación o las naciones modernas, ¿no? Esta idea la introdujo Sieyes a raíz de la Revolución Francesa. Él fue uno de los pensadores de la Revolución Francesa. La nación es un todo volitivo, ¿no? Una nación puede estar conformada por gente que no necesariamente piensa igual, ni tenga la misma religión, ni tenga el mismo color de piel, como son las naciones
europeas ahora, ¿no? Nosotros vemos Francia, por ejemplo, que ya hay pocos galos, hay de todo, ¿no? Hay africanos, hay asiáticos, hay latinos, hay de todo. Entonces, ¿cómo una nación así puede cohesionarse? Bueno, porque hay una voluntad de mantenerse unidos y de caminar unidos hacia el futuro, que es el todo colectivo que decía Sieyes. Entonces, nosotros en el Perú quizás somos una nación pionera en el tratamiento de la otredad, porque somos no una nación, sino una multiplicidad de naciones. Y no solamente con la llegada de los españoles, desde mucho antes. Ya dije, ¿no? El Imperio Incaico aglutinaba a no menos de 150 naciones. Eso que no se habían descubierto las naciones de la Amazonía que estaban casi no contactadas, ¿no? Que ahora ya tenemos más acercamiento con ellos. Entonces, el Perú es una multiplicidad de naciones. Entonces, y nos hemos mantenido unidos porque yo creo que de alguna manera ese todo volitivo que pensaba así se ha dado acá. Y esa, se puede decir, esa corriente, ese espíritu, nos ha mantenido cohesionados a pesar de grandes catástrofes históricas. La conquista fue una de esas catástrofes, ¿no? Que acabó toda una forma de pensar, una forma de organizarse, todo un mundo, una forma filosófica de relacionarnos con el mundo, entre nosotros. Es un choque cataclismático, ¿no? Que venga un nuevo mundo, como vinieron los europeos a imponerse acá con toda la diferenciación que hubo. Pero también la independencia fue un choque grande. Y nuestro gran trauma nacional fue la guerra con Chile, ¿no? Y nuestro otro segundo gran trauma ha sido la guerra de 20 años que hemos tenido con Sendero Luminoso y el MRTA. Pero a pesar de eso, ¿no? La gente cree en un ser social peruano, ¿no? Cuando nos identificamos peruanos, no nos identificamos como, no sé, como chimús, o como paracas, o como guaris, ¿no? Somos peruanos. Y ser peruano significa ser un producto de una sobreposición de culturas, ¿no? El Estadio Incaico fue el florecimiento de esa sobreposición de culturas. Un Estado no se hace, pues, con el florecimiento del Estadio Incaico en 100 años, ¿no? Que Pachacútec venció a los chancas en el 1400 y en 100 años alcanzaron el esplendor. No, esa es la ilusión. El esplendor incaico es una superposición de culturas que viene, pues, desde Caral. Entonces es una cultura que ha ido germinando 5000 años hasta llegar a ser el esplendor incaico, ¿no? Nadie se hace esplendoroso en tan poco tiempo, ¿no? Esa es la ilusión. Entonces nosotros somos un país compuesto por la otredad. Entonces, ¿cómo organizamos un cuerpo jurídico que dé soluciones a un país compuesto por diferentes? Justamente dando leyes para las minorías. Para las minorías. Porque cuando las mayorías se dan leyes para ellos mismos, para satisfacer las necesidades de las mayorías, no es una democracia, es una dictadura de las mayorías. Cuando las mayorías dan leyes para las minorías, esa sí es una democracia, porque todos van a tener parejos los derechos, no iguales, porque nosotros no somos iguales nunca, somos distintos. Como somos distintos, se da la ficción jurídica de hacernos iguales ante la ley. Si fuéramos iguales, no habría necesidad de esa ficción. Entonces, nosotros somos un producto, ¿no?, de la otredad acá en este país. Quizá, como no lo sé en otros lugares de América, han llegado sí, muchos inmigrantes a Argentina, a los Estados Unidos, pero nosotros somos un producto anterior, una otredad anterior a la conquista. Entonces somos un conglomerado de naciones anteriores a la conquista. Y tenemos que darnos una ley pensando en esas
diferenciaciones que nosotros tenemos. Miren, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, porque Arguedas, tú sabes que lo hemos encasillado como un intelectual pasadista, y el que lo encasilló fue Mario Vargas Llosa con este libro La Utopía Arcaica. Entonces tomamos a Arguedas como un intelectual arcaico, pero yo tengo otra mirada. Para mí Arguedas es un intelectual futurista. ¿Por qué? En muchos campos, no solamente como escritor y como etnólogo, sino como educador también. Un hombre, ¿no? Un educador que a los 28 años, ¿no?, adquiere su primer trabajo, es destacado a Sicuani como profesor de secundaria, y va a Sicuani y a los 28 años comienza a escribir unos artículos donde él cuestiona la forma en que se alfabetizaba a los chicos quechuas. ¿Cómo vas a alfabetizar en castellano a unos chicos quechua? Y él dice que es como alfabetizar a los japoneses en castellano. Es igual. Entonces él propone a los 28 años, en 1939, una alfabetización bilingüe, quechua-castellano, para enseñarles en su propio idioma, pero también para introducirlos en la cultura nuestra, que es española y es occidental. Eso que él propuso a los 28 años en 1939 es ahora política de Estado. Dime si no es un intelectual futurista. Entonces, pero eso significa darle acceso a la justicia al que es diferente. Entonces, no solamente hay alfabetización bilingüe en quechua, hay en aymara, hay en los idiomas nativos de la selva. En eso creo que, en darles derecho a los diferentes, creo que se sustenta, ¿no?, la salud de una nación para alcanzar, pues, mejores estándares de justicia, para alcanzar la pacificación. Porque cuando hay bolsones de gente insatisfecha, una nación no está contenta, no está en paz. Muchas gracias. Sí, vamos a también darle la oportunidad a los estudiantes, si tienen alguna otra pregunta, por favor. Si no, continuamos ya con las siguientes. Muy bien, ahí tiene una pregunta. Adelante. Siempre he escuchado esa frase y sé que todos nosotros también, ¿no? Siempre nos lo dicen. En sus manos está el futuro del país. Y es cierto, lo he escuchado desde que estoy en el colegio, secundaria, ahora en la universidad, y ustedes también, y lo seguimos escuchando y lo seguiremos escuchando. Pero reflexionando un poco sobre las anécdotas que usted estaba contando de, en este caso, de César Álvarez. Usted dijo en un inicio, él decía que quería hacer algo mejor, quería ser presidente y quería hacer algo bueno por nuestro país. Pero el resultado fue otro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio de idea, ¿no? ¿Por qué esas ganas de pensar quizá más en lo material, ¿no? Y ya no en el bien común? Porque había plata de por medio. Claro. Creo que es algo que nos motiva mucho a todos, ¿no? ¿Por qué elegir una carrera? ¿No? Es una idea que se nos enseña a nosotros desde que empezamos a querer postular a una universidad. Nos dicen, ingresa, ¿no? Haz todo lo posible por ingresar, prepárate en la academia, postula, esfuérzate, pasa tus cursos, aprueba, para que tengas tu título profesional y cobres, ¿no? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué se nos Hay que preguntar. ¿Por qué se individualista? ¿Cuántos hacen voluntariado? Sí. No creo que muchos hagan voluntariados. ¿Quiénes trabajan para no recibir nada a cambio? Si no recibir quizá una sonrisa o gracias. Es muy difícil. A mí me educa así, yo sé que ustedes también. ¿O cuántos nos distraemos? Hay muchos distractores también para la juventud. Me incluyo, más nos importa quizá un partido de fútbol, ¿no? O ver redes, ¿no? ¿Cuántos han visto el celular durante toda la ponencia? Creo que varias veces. Y no está mal, yo también lo he hecho. A mí me ha pasado, ¿no? En esta y en otras. Y no tengo mucha diferencia de edad, creo que con todos, ¿no? No soy tan mayor. Pero, ¿qué consejo nos daría a nosotros? Miren, yo tenía una costumbre. Cuando yo fui decano, tenía que colegiar a los nuevos abogados. Venían todos jóvenes, ¿no?
Entonces recibía sus expedientes y los citaba. Antes de colegiarlos en la ceremonia, los citaba a mi oficina, ¿no? Y hablaba con ellos. Y la pregunta de cajón es lo que tú dices, ¿no? ¿Para qué quieres ser abogado? ¿Cuáles son tus aspiraciones más cercanas, no? Ya las más lejanas ya las sabemos, ¿no? Tener familia, pero las más cercanas. Y eran sorprendentes, ¿eh? Porque casi el 90% querían tener un buen trabajo, juntar plata, comprarse una 4x4, tener su buen depa y así, ¿no? Entonces, tenían poquísimo involucramiento en los problemas de la sociedad. Yo le hablaba de algunas cosas, de las noticias que había en el periódico, y estaban, casi no conocían las noticias, no conocían lo que pasaba en el país, ¿no? Le preguntaba, ¿qué te parece esto? ¿Cómo está funcionando? Y estaban totalmente desligados de eso, ¿no? Y bueno, pues lo único que me quedaba en esos momentos era decirle que participen, que vayan al colegio, que participen en las comisiones, que tomen parte de algunas cosas. Bueno, y lo que siempre se estila, ¿no? Exhortarlos a que se involucren con los problemas de la sociedad, de la localidad, del país. Pero no es malo aspirar, creo yo, después de un gran sacrificio, a cambiar de estilo de vida, ¿no? A aspirar cosas. Pero sí es malo si lo hacemos desvinculándonos de los problemas nacionales y de los problemas que más nos rodean, que están más cercanos a nosotros. Porque yo veo, por ejemplo, el Chimbote, donde yo me quedo cuando llego a veces al Perú. Conozco gente que se pasea en sus 4x4 en la ciudad y se pasean en calles llenas de basura. Se pasean por el malecón que está infestado de ratas. En lugares donde ellos quizás se construyen una bonita casa, pero están rodeados de casas que en ruinas, ¿no? A mí me parece que es como si se metieran en una burbuja y se pasean entre su burbuja en una ciudad pues calamitosa, ¿no? Que apesta, que está lleno de delincuentes, que a diario roban y asaltan, con calles llenas de huecos. Entonces es fácil alcanzar una posición y meterte en tu burbuja. Lo difícil es tratar de que, así como tú cambiaste, el resto también comience a salir a flote, ¿no? Entonces, esa idea que dijo Maquiavelo de que el fin justifica los medios, era un consejo que le dio al príncipe para que pueda gobernar, pero no es un buen consejo para vivir en sociedad, porque eso significa que es el ascenso y la supervivencia de los más fuertes, y de los que no pueden se van quedando atrás, y siempre, siempre, siempre los que no van a poder van a ser más, porque no a todos les va a tocar la varita de la suerte, pero justamente para eso nos organizamos en una sociedad y en un Estado, para hacer un vínculo de solidaridad inmenso, de tal manera que podamos sacar adelante a todos, tanto a los que pueden como a los que no pueden. Esa es una de las premisas de la educación pública. Entonces, educar por igual de calidad, tanto a los que pueden como a los que no pueden solventar esta educación. Yo creo que si algo bueno se ha hecho en los últimos años es fundar estos colegios de alto rendimiento. Porque a chicos que vienen de los colegios públicos, algunos de extremas pobrezas, se le da una educación de calidad. Pero creo que eso se debe replicar en todos los colegios nacionales, en todos los colegios, y también hacer universidades de alto rendimiento. Porque el peruano, jóvenes,
es un estudioso de alto rendimiento. De alto rendimiento. Ustedes no se dan cuenta. Cuando un peruano se va a seguir una maestría, un doctorado al extranjero, es invencible. Es invencible porque si hay un colombiano, un mexicano, alguien que quiere ocupar el primer puesto y ve a un peruano que está ahí, ya está derrotado porque el peruano le va a ganar. El peruano es invencible en los estudios. Miren ustedes en los periódicos, no miren a Cuevita, miren los chicos que han ganado las Olimpiadas de Matemáticas, son peruanos. Las Olimpiadas de Física son peruanos. El peruano es invencible. Incluso yo respeto mucho, por ejemplo, a los indios de la India que son muy estudiosos, pero el peruano le gana. El peruano es invencible. Donde vaya en cuestiones de estudio, es un estudiante que está dispuesto a hacer el máximo sacrificio. El máximo sacrificio, dormir en bancas públicas, comer en comedores populares o no comer, pero es invencible. Entonces, lo que me llama la atención es que el peruano se comporta de una manera afuera, se hace fuerte, se educa, respeta todo y se comporta de otra manera adentro, ¿no? Porque yo tengo experiencia en esto, ¿no? Y lo digo por experiencia propia, por experiencia de amigos que he visto. Ganan a todos. Afuera les ganan a todos. Si tienen que buscar, por ejemplo, en Los Ángeles, yo he vivido una temporada en Los Ángeles, ¿no? Y veo, por ejemplo, las empresas de construcción o los que van a buscar trabajadores al downtown que están ahí, no escogen un mexicano, no escogen un chileno. Si hay un peruano, van a escoger al peruano, porque es el más trabajador, porque la mayoría de peruanos tienen educación superior y saben leer. Algunos son ingenieros que no acabaron la universidad o son profesionales que están trabajando por circunstancias ahí, pero el peruano en ese sentido es invencible. Es un tipo dedicado al estudio y, como digo, ¿no?, tiene una gran voluntad de sacrificio. Si algún chico de acá está pensando a ir al extranjero, yo estoy seguro que está pensando en revalidar sus estudios, en alcanzar metas, en estar arriba. Ese es el peruano. El peruano es así. Yo me acuerdo que antes en las familias lo que aspiraba un padre es que el hijo tenga el título y lo cuelgue en la sala. Eso aspiraba. Eso no se ve en otras sociedades. Empujar todos para arriba para que los hijos alcancen metas. Esa es una costumbre muy peruana. Muy peruana. Por eso yo tengo muchísima fe en los jóvenes. En los viejos de mi generación ya no tanto, porque ya pues tenemos muy poca cuerda, ¿no? Pero los jóvenes sí. Las metas van a estar en la medida de su voluntad. Van a llegar a donde quieren llegar. Y eso es cierto. Yo lo he visto y confío que así va a ser. Muchas gracias por sus reflexiones y también sus motivadoras palabras. ¿Algún estudiante más que quiera hacer alguna intervención? Todavía tenemos tiempo, si no pasamos también a la pregunta de nuestro profesor. Sí, adelante, profesor. Ya para concluir, sí. Dentro de ellas se han hecho modificaciones, tanto algunas han sido derogadas, sencillamente por el paso del tiempo. Pero la sociedad peruana sigue creyendo, ¿no?, que es una confesión pura del Fujimori. Y es por eso los partidos políticos, los movimientos políticos que tenemos, dicen, no, hay que hacer una nueva confesión política. A veces los colegios profesionales, en el caso nuestro de Balance, que llamamos el Colegio de Abogados, hasta la fecha, por ejemplo, no han puesto, ¿no?, esa partitura en hacer un análisis en por qué hay un cambio de una nueva constitución. Y también, por qué se debe tener una comisión de constitución. A veces a mis alumnos les digo,
Bueno, yo por experiencia sé que las naciones más prósperas son las que menos constituciones han tenido. Los Estados Unidos han tenido una sola constitución hasta ahora, ¿no? Pero ha sufrido muchas enmiendas, pero la constitución como cuerpo básico se mantiene. Esta constitución actual, la 93, también ha dado el candado de las enmiendas. O sea, no deja la vía para hacer una reforma constitucional completa, o sea, para hacer otro cuerpo constitucional, con una asamblea constituyente. Pero nosotros sabemos que el verdadero poder constituyente está en el pueblo, ¿no? Si el pueblo quiere, va a tener una nueva constitución. El problema no es las constituciones del Perú, porque hemos tenido de todo tipo. Cada caudillo que ha llegado al poder después de una revolución ha tenido su propia constitución. Creo que todo empezó con Bolívar. Después de la independencia, Bolívar hizo una constitución acá en el Perú. Y fue una constitución, la llamada constitución vitalicia. Porque Bolívar nos liberó de los españoles, pero él quiso quedarse en el Perú como un rey. Quiso ser presidente vitalicio del Perú con el agregado de nombrar sucesor. O sea, quiso nombrar una dinastía acá en el Perú. Entonces, menos mal que Bolívar se fue, porque hubo problemas. Páez quiso hacer la independencia en Venezuela y Bolívar se fue a pelear contra él, y aprovechamos nosotros para tumbarnos la constitución bolivariana. Entonces ahí empezó una mecánica, una secuencia de que cada quien que llegaba al poder después de una revolución, de una sonada, hacía su constitución. Es la constitución de 1850 de Castilla, por ejemplo, ¿no? Que llegó después del conflicto que tuvo con este señor, bueno, es Vivanco, creo. Bueno, cada quien ha llegado a poner su constitución. Pero la constitución de Fujimori también, ¿no? Él dio su golpe de Estado y plantó su propia constitución. Pero yo creo que las constituciones se van desfasando con el tiempo, porque son otros los problemas. Siempre van a surgir. La ley, lamentablemente, no se adelanta a los problemas. Las leyes van como furgón de cola de los hechos sociales. Primero están los hechos sociales y después se dan las leyes para adecuarse, para adecuar el cuerpo legislativo a los cambios sociales. Siempre están los cambios. Primero la Revolución Francesa y después las leyes que trajeron los revolucionarios. Así es siempre. Entonces, creo que el Estado actual pide, si no una nueva constitución, modificaciones en varios capítulos de la Constitución. Y como digo, para mí el capítulo más importante es el capítulo de la organización del Estado. Tenemos un Estado, me parece, casi elefantiásico para la sociedad. Entonces tenemos un Estado que se ha desperdigado por todos lados, con instituciones del Estado que repiten funciones. Supongamos nomás un ejemplo. Cuando un chico quiere poner un negocio, ¿no? Tenemos instituciones del Estado especializadas en matar esa iniciativa, no en ayudarle a progresar. Entonces, cuando empieza un nuevo negocio, hay como detectores de virus que van a matar ese nuevo negocio y le cae encima la SUNAT, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, la Indecopi, todos a tratar de matar y multar, porque tenemos un Estado perverso que multa o que da premios a quienes más multan, y esos funcionarios que más multan después tienen un incentivo por producción. O sea, incentivamos a quienes van a matar a los nuevos que quieren surgir.
no incentivamos a los que van a ayudar a surgir, sino a los que van a matar la iniciativa privada. Y eso se da repetición de funciones en casi todos los ministerios. Repiten eso, repiten los gobiernos locales y no hay una compatibilidad entre los gobiernos nacionales, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Repiten funciones todo. Entonces necesitamos una organización para eso, para saber a qué se va a tener una persona que quiere empezar una nueva vida en este país, una nueva vida económica. Entonces, y así necesitamos en varios capítulos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el capítulo económico, un joven que quiere participar en la vida política y que llega con los mejores deseos de cambio, como ha dicho la señorita, estoy seguro que antes del año se va a decepcionar. Porque estos partidos son en realidad organizaciones criminales o son los que llaman partidos combi. Va a entrar un chico a un partido y no hay democracia interna en esos partidos, el chico va a hacer campaña y se va a romper los lomos por otro, por un cacique de provincia o de distrito que ya está entornillado años ahí. Y si él quiere postular, le van a cobrar un cupo por su candidatura. Así pasa en todos lados. Así como te cobra un cupo un sicario para dejarte tranquilo en tu casa, te van a cobrar un cupo para participar en la vida política del país. Y si tú tienes un poco de dignidad, no vas a aceptar. Entonces necesitamos cambiar eso, porque no podemos defraudar al contingente de jóvenes cada año. Y nosotros le decimos, participa en política, pero no le damos las herramientas, no le damos nada. Y los estamos dejando para que sean pues devorados por estos pitbulls de la política que tenemos acá. Tenemos que cambiar eso. Por eso creo que la Constitución necesita varios ajustes sobre todo que permitan que estos jóvenes participen, ¿no?, en condiciones de igualdad y de dignidad. Estamos hartos de estos políticos tradicionales, pero no tenemos los medios de cambiarlos. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los que se dan las leyes para ellos mismos. ¿No? Tenemos que hacer algo con ellos. Y yo creo que en ese sentido sí se debe modificar la Constitución. Creo que sí. Quizá cambiarla totalmente ¿no? Hay que poner un cuerpo de juristas, ¿no?, calificados para analizar todo este cuerpo y ver dónde necesitamos los mejores ajustes. Y sobre todo que permita que la vida nacional sea dinámica y fluya y se renueve, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos nueva sangre en la política y en general en todo, en la vida social, económica, en todo el cuerpo nacional necesitamos nueva sangre. No necesitamos que los jóvenes se vayan, tenemos que darle las herramientas y los mecanismos para que se queden y progresen acá. Si no, se van a seguir yendo, pues. Eso es muy triste. Necesitamos, creo yo, esos reajustes. Muchas gracias a nuestro escritor y ponente Luis Fernando Cueto Chavarría por todas las reflexiones. Los aplausos, por favor, después de las preguntas también. Estoy segura que ha respondido a las preguntas, a sus dudas, pero también nos ha dejado reflexionando, qué es lo que como jóvenes tenemos que tener hoy en día, ya que los jóvenes tenemos que involucrarnos en la política, seamos la esperanza del Perú y no nos desvinculemos de los problemas sociales. El peruano es invencible. El futuro es ahora. Y como futuros profesionales en Derecho, que sobre todo, en realidad los profesionales surgen recordando todo lo que ya ha comentado nuestro escritor, por el mercado laboral. Y el mercado laboral demanda ciertos aspectos para resolver problemas como profesionales. En el área de Derecho, la justicia, como futuros abogados. Entonces, pensemos más allá como profesionales también en solucionar problemas. Usar ese don, ese arte que tenemos como profesionales en cada área para contribuir a nuestro país.
y seamos el futuro. Porque el futuro es ahora. Muchísimas gracias a nuestro escritor Luis Fernando Cueto Chavarría. Realmente nos ha motivado a todos, nos vamos con muchas reflexiones y merece un reconocimiento. Invitamos por favor a la ingeniera Zener Cacha Villacorta, la jefa de responsabilidad social de la Universidad César Vallejo, para hacer el merecido reconocimiento a nuestro escritor. Bien, estimado escritor. En la Universidad César Vallejo reconocemos que es indispensable la formación de nuestros estudiantes en la parte humanística. Es por eso que el día de hoy le hacemos un presente a nuestro escritor Luis Fernando Cueto Chavarría por su aporte literario, porque a través de sus obras tenemos un lente para nosotros poder desarrollar nuestro enfoque crítico y conocer la historia política de nuestro país y las causas sociopolíticas también de nuestra región, de nuestra localidad. Es por eso este merecido reconocimiento hacia usted y también un pequeño presente de la universidad. Y asimismo esperamos que más adelante usted en su siguiente visita pueda también articular otra actividad con nuestros estudiantes y ya no solo con derecho, ¿no? Sino vemos que también una responsabilidad política es de todos. Entonces también para que puedan estar todos nuestros estudiantes presentes. Muchas gracias a la ingeniera Zener Cacha Villacorta, jefa de responsabilidad social de la Universidad César Vallejo, quien ha hecho el reconocimiento a nuestro escritor ancashino Luis Fernando Cueto Chavarría. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro evento, de nuestra ponencia, conferencia, la violencia política en el Perú, en las obras del escritor Fernando Cueto Chavarría. Vamos a invitar al licenciado Rui Escobar Gamboa, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash, para que pueda cerrar nuestro evento con sus palabras también, seguramente, que ha estado atento en nuestra presentación y la presentación de nuestro escritor, y nos va a dar un gran mensaje a nosotros como jóvenes, que somos el futuro de nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Señor Fernando Cueto, abogado, escritor, ancashino, es quien nos acompaña el día de hoy. Y también profesor y gestor Omar Robles, que está presente. El señor también César Palma, gestor, que nos acompaña el día de hoy. Señores autoridades de la Universidad César Vallejo, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Es un placer poder el día de hoy haberlos acompañado y estar presente en la disertación que nos ha brindado el escritor Fernando Cueto, donde nos abre finalmente una reflexión a partir de la realidad nacional y de una u otra manera, creo, nos impulsa el deber que tenemos como estudiantes y futuros profesionales en el campo del derecho por trabajar por nuestro país. El día de hoy hemos podido bien, de una mirada bastante amplia, conocer la problemática en la que la justicia impera o es asumida en el Perú, y lo cual amerita finalmente hacer una transformación. Creo que ahí la pregunta que nos nace es ¿qué hacer y cómo asumir esta justicia? Y esta justicia, bien nos ha mencionado Fernando, parte más allá de un conjunto de códigos, tiene que ver mucho con entender y conocer nuestra realidad nacional, no solamente como individuos, sino también entendiendo nuestra pluriculturalidad y nuestra historia en todas sus etapas.
Creo que eso es importante y gracias, Fernando, por darnos esa mirada, esa reflexión, y que también nos invita a él como autor, creo, ya están sus textos, a poder trasladarnos justamente a partir de su literatura qué es lo que nos está mostrando, porque también hay un mensaje por medio. Si bien hoy, el día de hoy no ha sido motivo, ¿no?, de hablar de la literatura mismo, pero la literatura es un espacio donde nos permite también posicionarnos, donde nos permite generar esa reflexión, esa crítica, y también con una búsqueda a algo mejor. Y creo que eso es como ciudadanos lo que debemos buscar, más allá de cumplir un rol como profesionales, hay un rol como ciudadanos. Y ese rol implica introducirnos, abocarnos más en este quehacer político, que es un término que lamentablemente, y Fernando lo ha mencionado, lo han ensuciado en las últimas décadas, ¿no? Nos han buscado sacar de la política, señalar que no es para nosotros, solamente para algunos, pero no es así. Entonces, asumamos ese rol y transformemos nuestro país para bien. Gracias nuevamente, Fernando, y que tu estancia siga siendo provechosa aquí en tu región, e invitarlos justamente para las 7 de la noche. Fernando nos va a presentar su libro y será otro momento para compartir. Así que bienvenidos nuevamente. Gracias. Muchas gracias.